Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Univista TV. Soy Alejandro Marcano Santelli, esto es Sin Filtro, precisamente por esta plataforma. Gracias por suscribirse, gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos seguir creciendo. Ya llegamos al 1 millón de suscriptores, pero queremos llegar también a los 2 millones. Bueno, señores, hoy para finalizar esta semana, la presión sobre el régimen cubano parece estar entrando en una nueva fase. En las últimas horas hemos visto cosas interesantes. Ya no se trata solamente de sanciones contra funcionarios, ahora comienzan a aparecer medidas que golpean directamente los mecanismos económicos que durante años han permitido sobrevivir al sistema. Los hoteles, las alianzas con los españoles, canadienses, Visa, Mastercard, sanciones directas a los Canela, a su familia, el día de ayer. La presión sobre esta estructura de Gaesa, las dificultades para procesar pagos internacionales, además de una crisis que es responsabilidad del régimen, no es ni de Estados Unidos ni de la comunidad internacional, simplemente de los que han desgobernado la isla. Hay tensiones, protestas, cacerolazos, bueno, y en las noches muchas sin luz, ya el cubano está cansado. Pero bueno, para conversar de esto y lo que se espera, porque hay una presión fortísima, tengo a una activista, además comunicadora en sus redes sociales, que es Lisbeth Mejía, a quien pues presento de inmediato. Lisbeth, bienvenida, gracias por estar con nosotros en Sin Filtro. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias nuevamente por invitarme a tu programa. Un placer para mí estar aquí contigo. Lisbeth, a la orden siempre. Y gracias a ti también por brindarnos tu calor en el análisis, ¿no? Que nos permite entender un poco cómo ve el exilio, lo que ocurre dentro de la isla. Muchos cubanos, Lisbeth, creen que las sanciones de antes eran simplemente simbólicas, pero lo que estamos viendo ahora parece apuntar directamente a las finanzas, los negocios, las familias vinculadas al poder. Estamos, y con esto quiero comenzar, frente a la mayor presión económica que ha enfrentado la élite gobernante cubana desde la caída de la Unión Soviética. Definitivamente sí. Esta administración ha creado un precedente donde las sanciones eh, han sido un poco lentas, en mi opinión, dado al periodo de que debe tener Trump en la presidencia. A mí me hubiera gustado que hubieran sido un poquito antes, ¿no? Yo siento que vamos un poquito lento en el tema Cuba, pero nunca es tarde si la dicha es buena, y creo que estas medidas ya están más que overdue. Hace rato debían de haberse tomado. Sí, pero perdóname, te voy a hacer varias preguntas, te voy a pedir respuestas rápidas, así como lo haces en tu canal, para ver si puedo contigo ampliar todo lo que es el sentir del exilio, que muchos coinciden contigo. Estamos tarde, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena. ¿Realmente confías en que le llegó la hora al régimen cubano, que llegó la hora final, que ahora sí? Bueno, yo pienso que sí. Yo pienso que sí, que veremos algún tipo de cambio. Quizás no es lo que nosotros queremos, pero sí estamos viendo unas medidas más contundentes. Definitivamente ya se han retirado empresas de Cuba, empresas hoteleras como Blue Diamond, Meliá, que eso nunca se había visto antes. También es por el tema económico. Cuba ya no se sostiene. Cuba es realmente, Cuba no, el régimen castrista no puede sostener ni siquiera su más preciado tesoro, que es la hotelería y el turismo. Así que este golpe fundamental. Bueno, y fíjate, en las últimas horas también el presidente Vladimir Putin de Rusia ha señalado, y yo creo que esto le da un giro a la tortilla, que se ha conversado con Estados Unidos de una acción muy parecida a la que se hizo el 3 de enero. ¿Eso es lo que te gustaría ver? ¿Una Oh, acción por como la... supuesto, pero claro que sí. Claro que me gustaría ver algún tipo de acción militar dentro de Cuba. Creo que es algo que pudiera motivar incluso a las personas dentro de Cuba a manifestarse un poco más de lo que ya se están manifestando. Me parece que sí, que es hora ya de que los Estados Unidos tomen acción. Es realmente una vergüenza para este país tener un genocidio paulatino tan lento y aplastante como el que ha sufrido el pueblo cubano bajo la bota del castrismo. Creo que es hora ya de que los Estados Unidos hagan algo, ya sea en cuestión humanitaria o lo que sea que vayan a hacer, pero el pueblo de Cuba no merece un día más de esta tortura en la que está sometido. La presión actual de la administración del presidente Trump para ti está dirigida contra Cuba como tal, contra todo ese sistema que lo controla,
o contra Gaesa, esa organización que nos han Bueno, indicado y lo sabemos? ¿Qué crees tú? Es la que dirige, bueno, pues. realmente yo creo que han enfocado más en los últimos tiempos, especialmente el secretario de Estado Marco Rubio ha enfocado más el mensaje en el tema de Gaesa, parece que acaban de entender que es el conglomerado militar que tiene el mando de todo el sistema hotelero y además de otros negocios. Y bueno, creo que esto es un duro golpe, lo que ha pasado en los últimos días con respecto al turismo para el bolsillo de los castristas y de los que reprimen dentro de Cuba. Realmente, ¿qué pienso al respecto? Es que es un paso de inicio de acción. Fíjate, puede sobrevivir el inicio, pero puede ser el final del régimen. Ahora, es verdad, son 67 años, una espera muy larga, un dolor y un sufrimiento de muchos. Antes de entrar a conversar contigo, veía esa lancha que el día de ayer llena de 200 haitianos, gente desesperada buscando libertad, buscando mejores oportunidades. Nosotros tenemos países hermosísimos, pero con una bota militar del castrismo que daño nos ha hecho, pero hasta los tuétanos. Ahora, te pregunto, Lisbeth, ¿podría sobrevivir el régimen castrista si comienza a perder acceso a divisas, al turismo, operaciones financieras internacionales? Si no llegara a pasar algo, ¿estas acciones le impedirían seguir esta revolución? Yo creo que el régimen está dispuesto hasta cierto punto, estas presiones harán que el régimen termine de mutar, de cambiar un poco, no solamente la ideología, que realmente ellos no son comunistas, ellos son más capitalistas que nadie, pero sí a ceder un poco más lo que es el poder, tanto así como derrocar el régimen. No sé, tendríamos que ver qué hace los Estados Unidos. Si tenemos otra acción como la del 3 de enero en Venezuela, me parece fantástica la idea, porque es levantarle la moral al pueblo de Cuba, ¿no? Que es un punto de apoyo donde la administración dice, estamos con el pueblo, vamos a remover al tirano, y el pueblo pues entonces que empieza a tomar acción, ¿no? Al respecto, digo yo, no sé, vamos a ver qué pasa. Te noto escéptica. Tú haces unas directas que son fabulosísimas, pero te siento incómoda con lo que está pasando. ¿Qué es lo que no te está gustando de los hechos sobre ¿Tú quieres la tu... verdad? Para mí Ujú. todo es una payasada, ya. Para mí todo es una payasada. Ahora mismo Marco Rubio acaba de decir que tecnócratas, se puede hacer negocio con tecnócratas dentro de Cuba. ¿Quiénes son los tecnócratas? Paren ya con la payasada, están cambiando etiquetas y ahora sí, ahorita no. Y ya yo estoy cansada del circo que nos tienen montado a los cubanos. Cuando hace falta votaciones, entonces vienen a hablar con el cuento de la libertad de Cuba y ahí vuelve de nuevo la manipulación emocional con el pueblo de Cuba, con que ahora sí, llevamos 67 años y ahora nada. Entonces, que tú me digas a mí que el secretario de Estado está dispuesto a negociar, a hacer negocios con tecnócratas dentro de Cuba, no me disfracen más. Van a hacer negocio con parte de la cúpula. Es como yo lo veo. Yo sabía que había algo. Te conozco porque sigo tus directas. Te sentía incómoda, pero bueno, realmente, fíjate, yo tampoco era de los que creía en mi país natal, en la tercera vía, pero ¿quiénes serían, si es lo que va a ocurrir, los que sí pudieran, que no serían del régimen, abrir una puerta diferente a lo que ha vivido el pueblo, el ciudadano, tú que saliste exiliado? ¿O realmente es cárcel, prisión, extraerlo, hacerlos pagar? Pero ¿qué quedaría, Lisbeth? ¿Qué quedaría para construir la nueva Cuba, según tu criterio? Bueno, para construir la nueva Cuba y terminar ya con el genocidio cubano que se ha permitido por los últimos 67 años, tendría entonces los Estados Unidos que tomar posesión de la isla, porque dentro de Cuba yo no confío en nadie de la cúpula ni de nadie que haya tenido negocios, no confío en nadie. Esto, para que sane la nación cubana tiene que existir la justicia y para eso se tiene que remover a todo el mundo. Es demasiado probablemente, pero me parece que estamos más que tarde para ese tipo de acción. Pienso, Marcano, que
para un cambio real, no puede haber nadie dentro de Cuba. Los Estados Unidos deben tomar posesión de Cuba desde la A hasta la Z. Tienen una base naval de Guantánamo, nada se los impide. Hace poco se reunieron con los militares. Si quieres saber mi opinión, te voy a decir lo que pienso. Pienso que ha sido una payasada. Primero fue el director de la CIA, Ratcliffe, a reunirse con sabrá Dios qué militares dentro de Cuba. Hablaron que no sabemos. En mi opinión es aguantar un éxodo masivo. No quieren otro éxodo masivo aquí en los Estados Unidos. De hecho, están buscando deportar cubanos para Cuba. Y pienso que esta reunión en Guantánamo para mí es de alguna manera cómo vamos a organizar el circo, de cómo vamos a hacer la intervención, de cuántos van a morir, cuántos serán arrestados, qué cabeza me vas a dar, quién se va a escapar, porque sí, yo pienso que escaparán las cabezas fundamentales. Y permíteme recordarte que hace poco estuve escuchando una de las declaraciones de nuestra querida María Elvira Salazar, si me permites, donde ella decía que se vayan los Castros y entonces ellos harán justicia, se hará justicia con los que se quedan del sistema represivo. Entonces las cabezas fundamentales de todo este problema de Cuba, María Elvira dice que se vayan, que abandonen el país y después vamos a tomar acción con los que han reprimido al pueblo. Bueno, los que han reprimido al pueblo lo han hecho por orden de los que tú estás diciendo que se vayan del país y con lo que tú estás de acuerdo que se vayan del país. No me parece justo. Y estas son las personas que hablan de la política y que vienen a manipular al pueblo de Cuba en el exilio para pedir mañana un voto. Coincido en algo contigo, Lisbeth, y es que yo también tengo un desagrado con ese tema de hemos sufrido mucho como ciudadanos, como pueblo, como ciudadanía, no sé cómo decirlo, y entender que esa gente pueda quedarse, que se pueda cansar, que no paguen cárcel, años de cárcel por tanto dolor, desaparición, miseria, sufrimiento, separación, todo lo que nos han dejado como herencia. No lo entiendo. Ahora, una cosa es lo que vemos nosotros como ciudadanos y otra es la política. Lo entendemos, la política es necesaria para la convivencia. E insisto, coincido contigo en la parte ciudadana. Yo también tengo mi punto de vista, incluso con el liderazgo venezolano, si ponemos en paralelo, yo no quiero ninguna convivencia. Te llevo a la reunión de Panamá, cuando veo a la líder María Corina Machado sentado con chavistas, no chavistas, criticados, cuestionados por haber robado o presunta y alegadamente haber robado, yo digo, esto no es lo que yo quiero, me aparto. Pero digo, ¿será que yo tengo razón o estoy loco? ¿Tú estás loca, Lisbeth? Para nada. Yo he sido visionaria en el tema Cuba, que quizás no digo las cosas de una manera convencional, más diplomática, ok, pero el mensaje cuando lo digo se entiende alto y claro. Para mí todo lo que está pasando es un circo que están montando y espero que sí vamos a terminar con el circo, porque estoy de acuerdo que de alguna manera el tirano tiene que ser removido porque el pueblo no tiene las armas ni cómo hacerlo ante un sistema represivo. Entonces vamos ya a terminar con el circo y vamos a move forward al futuro. Suficiente con el genocidio, se están muriendo niños porque no tienen insumos médicos, los hospitales no funcionan, las madres están agotadas al extremo de empastillarse prácticamente con cualquier cosa para, tú sabes, poder conllevar la vida que tienen en Cuba. Las personas se están suicidando. Es demasiado lo que está pasando en Cuba. Los cubanos están vendiendo sus casas para irse a hacer tráfico humano, porque ya ni siquiera tienen miedo a hacer carnada de otro tipo de crimen fuera de Cuba. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuba es un tema que le debe preocupar a todo el mundo y sobre todo a este país. Es humillante para este país haber permitido eso por tanto tiempo. Lisbeth, fíjate que hay algo que me llama la atención, ¿no? Cuando hablamos de estos cambios, los tecnócratas, y repito, compartimos como cubana tú y yo como venezolano ese tema, ¿no? Quisiéramos unas acciones más fuertes. Yo
Yo estoy absolutamente feliz con lo que pasó el 3 de enero, te lo confieso. No veía la luz al final del túnel, ahora la comienzo a ver. Hay muchas cosas que no me gustan, que realmente que me gustaría que fuera mejor, pero entiendo que el tutor no es venezolano. El tutelaje viene de parte de un país como Estados Unidos que no va a permitir a esos gobiernos que hagan lo que les dé la gana y que pongan en vilo el tema de la seguridad. Pero hay algo que quiero preguntarte muy del corazón. Yo también soy bastante crítico con la ciudadanía. Generalmente esperan que los demás les resuelvan. Ustedes tienen realmente, y yo no, con mucho respeto al cubano, son casi 70 años, que es toda una vida demasiado largo, demasiado doloroso. Nosotros apenas 30 años, que también es largo y muy doloroso. Pero creo que tenemos responsabilidades. ¿Por qué? Porque entonces nos dejamos seducir por, bueno, los tecnólogos, sí, chévere, ok. No, que elecciones, ok, ¿con quién? Que van a escoger una y no criticamos, no cuestionamos, no hacemos. Y yo no digo hacer solo manifestaciones como las que ocurren en Cuba, que son maravillosas. La gente hace cacerolazo a expensas y a sabiendas de que puede terminar en una de esas mazmorras. ¿Cuánta responsabilidad, con esto te quiero hacer la pregunta concreta, tenemos como ciudadanos de haber permitido, y sobre todo en estos momentos, y en particular después del 3 de enero, de que las cosas no cambien como nosotros queremos? Nosotros tenemos muchísima responsabilidad. Y lo primero es educarse, tener conocimiento sobre todo de la historia. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Por eso yo sí creo que es muy probable que volvamos a caer en dictadura en nuestros pueblos, dado a que no hemos sabido defender lo que supuestamente no, lo que yo sé hace que seamos una nación libre. Las constituciones donde todos somos iguales ante la ley. No hay preferencia sobre el Partido Comunista, no hay preferencia sobre los chavistas, no hay preferencia. Usted no es preferido por nada, usted es un ciudadano más dentro de la nación. Y entonces creo que a nosotros nos ha faltado civismo, nos ha faltado educación cívica, nos ha faltado la voluntad de decir no, la ley no dice esto. Cuando tú llegas a los Estados Unidos, una de las cosas con las que te tropiezas es que los americanos te dicen, tú no puedes decirme esto porque la Constitución dice que este es mi derecho. Entonces nosotros también tenemos que aprender a hablar en términos legales, nosotros los latinos. Yo admiro muchísimo al pueblo de Perú, porque para mí Perú es el único país, a mi conocimiento, que ha llevado a muchísimos presidentes a la cárcel porque han sabido decir no, la ley dice, y entonces usted tiene que cumplir ante la ley porque usted no es nadie por encima de la ley, solo Dios por encima de la ley. Entonces, como nosotros no hemos sabido tener ese tipo de lenguaje, por eso es que hemos caído en dictadura, porque permitimos la corrupción, porque tiramos la toalla, mientras a mí no me afecte, pues entonces todo está bien. Y así no se puede, con la indolencia. Cuando la ciudadanía es indolente, es que caemos en corrupciones y en dictaduras. Uno tiene que ser de alguna manera solidario con lo que vive en su entorno. Entonces, la educación es fundamental y nosotros, el exilio, no podemos permitir que los que están dentro de Cuba y los que están dentro de Venezuela nos digan, no, tú no puedes porque tú te fuiste. No, yo sí puedo porque ahora yo sé más que tú. Yo sí puedo porque ahora yo entendí lo que tú todavía no sabes y no entiendes. No, yo sí puedo hablar de Cuba y puedo hablar de Venezuela porque ahora veo más grande el panorama. En un tema de Venezuela, ustedes llevan menos tiempo, han tenido acceso a la información, al internet, no fue el caso de Cuba. Nosotros hemos estado adoctrinados por casi 70 años y el internet llegó tarde a Cuba y con muchísimas limitaciones. Entonces, educarse uno fuera de Cuba requiere querer buscar en la historia, saber qué fue lo que pasó, ver la otra cara de la moneda, los presos políticos que están aquí, los que fueron y lucharon en la Brigada 2506, por qué lo hicieron, buscar en la historia los motivos y las razones, porque han habido cubanos como han habido venezolanos, como es el caso del muchacho que mataron, ¿cómo se llama él? Oscar Pérez.
Ujú. Como es el caso de Oscar Pérez, también hemos tenido cubanos que han querido dar la vida por Cuba, que han querido dar la vida por su patria, como lo hizo Oscar Pérez. Entonces, hay que buscar más personas como estas, hay que buscar en la historia y saber qué es lo que tenemos que defender. Para mí, en mi opinión, la Constitución. Los Estados Unidos van a la guerra, el Army va a la guerra y se declara una guerra a otros países porque una de las labores que tiene el ala militar de este país es defender la Constitución, no es defender al presidente, es defender la Constitución de este país. Entonces, cuando los ciudadanos están claros las funciones de cada cual, no podemos caer en dictadura. Y ese es un punto importante, Lisbeth, porque igual le pasa, y nosotros aquí estamos comparando a los amigos que nos están viendo, el tema Venezuela-Cuba. Nosotros a veces pensamos que los políticos son personas que están puestas allí, que debemos seguir y sin críticas ni nada, porque tienen algo adelante. Caemos en el error de no cuestionarlos y cuando los cuestionas te apartan. Entonces, aquí viene una pregunta. Además, estamos enfermos, eso es una descripción muy mía, con el tema de la democracia, una enfermedad que creo que debemos curar, terminar, extirparla, la democracia. Estados Unidos defiende la Constitución porque Estados Unidos no es una democracia, Estados Unidos es una república. ¿Hasta cuándo le haremos entender a nuestros políticos, a nuestra gente, que eso es el trabajo que debemos hacer? Bueno, hay que entender que ellos están ahí no solamente porque nosotros le dimos el voto, ellos están ahí porque ellos, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, los funcionarios públicos hablan porque ellos harán cosas en beneficio de los ciudadanos americanos. Entonces, como ciudadanos americanos, nosotros tenemos el derecho a exigir que ellos hagan su trabajo bien y criticar su trabajo para que lo hagan bien. Porque si tú no lo haces bien, entonces yo no voy a volver a votar por ti. Y eso es una enfermedad que tenemos que combatir los latinos. Ay, porque María Elvira y Díaz Balart son cubanos para senador y congresista. No porque sean cubanos quiere decir que van a hacer un buen trabajo. Y los estoy poniendo a ellos de ejemplo. Puede ser otra persona. X o Y. X o Y, no porque no es un problema de nacionalidad, es un problema de programa político, de qué tú vas a hacer por mí, cómo me voy a beneficiar yo como ciudadano de este país para yo volver a votar por ti, depositar mi voto de confianza. No lo hiciste bien, te tienes que ir. No lo hiciste bien, no vuelvo a votar por ti. Y hay que tener memoria de todo lo que prometen, lo que no hacen y lo que hacen mal. Porque los afectados al final vamos a ser nosotros, no va a ser más nadie. Entonces, ellos van a seguir ahí, ¿por qué? Porque son cubanos. No, vaya y haga su trabajo. Fíjate, en los minutos y las últimas preguntas que te quiero hacer, volvamos al tema de la geopolítica internacional. Si Estados Unidos, la administración Donald Trump, realmente, ese es el perro que está por allí ladrando, alguien llegó a la casa. No lo oiga la mía. Porque empiezan a ladrar mutuamente. Mira, definitivamente estamos en un momento importantísimo. Donald Trump, Putin, los aliados, esta geopolítica donde se están moviendo fichas importantes y fundamentales para un cambio. Sea lo que sea, los intereses de lo que sea, pero por lo menos estamos viendo que algo están haciendo contra nuestras dictaduras. Nuestra dictadura, que yo no la quiero, yo quiero que se acabe como tú igual, en Nicaragua, nuestros hermanos nicaragüenses igual. Pasa el tema de el control, renuncian tecnócratas, quedan algunos, no se van, vienen elecciones y convocan elecciones. Yo sé que tú tienes un tema también y quiero tu posición, Lisbeth, sobre eso, porque vemos ya formación de partidos políticos, en Venezuela está ocurriendo de la misma manera, hay políticos que estuvieron perseguidos supuestamente, ahora regresando a Venezuela, normalizando una realidad que todavía no es normal y llamando a elecciones. ¿Qué resolvemos con ellos? ¿Cómo se resolvería? Comienza con el tema Cuba. ¿Qué es lo que quieres o crees tú que va a ocurrir en la realidad una vez se termine esto que tiene planteado la administración Trump, que a ciencias ciertas nosotros no conocemos, solo lo conoce Trump y su pequeño equipo que lo rodea?
Mira, yo no sé qué van a hacer ellos, la verdad, porque el problema de Cuba se les ha salido de las manos. Es evidente que quieren darle solución al problema, pero es algo que es mucho más complicado de lo que queremos todos. ¿Qué quisiera yo? Volver a la república que teníamos antes de que llegara la piedra más fea del mundo, como me gusta decirle a mí, a Fidel Castro. ¿Qué es eso? Desmantelar el sistema totalitario. ¿Cómo se desmantela el sistema totalitario? Exactamente, removiendo el PCC del poder. Hay que remover el PCC del poder, que son todos ellos. Entonces, tendríamos que delegar en personas que no han tenido hasta hoy, hasta sol de hoy, una función dentro de Cuba. Tenemos que buscar a las personas que puedan tomar los cargos y remover estos del poder. Separar lo que es el tema jurídico, separarlo todo, hacer como estábamos antes, tener una Corte Suprema, el Congreso, todo eso. Ahora, todo el mundo no cabe ahí. Todo el mundo no cabe ahí. Y yo no quiero reciclados. Yo no quiero reciclados ni creados, ni oposición creada, ni oposición que viene y te habla, y toda esta creación de partidos que hemos visto últimamente. No creo en ninguno de los últimos que ha salido en los últimos tiempos, ¿ok? Con eso bueno, no quiero mencionar nombres, pero hasta hace poco hubo un partido por ahí que si le quitas la L, parece PCC otra vez. Partido Libertario, ¿cómo es que le pusieron? Cubano clásico. Está refiriendo al de Amelia Calzadilla. Oh, 100%. Un partido ridículo, ridiculísimo. Pero es el trabajo de el apurillo. ¿Quién está apurado en hacernos creer que tenemos una oposición que puede llegar a tomar el poder? Solamente los que se van a quedar en el poder. Porque personas de a pie, los que están protestando, dudo mucho que lleguen a tener algún tipo de cargo dentro de Cuba en una Cuba futura próxima. Lo dudo mucho. Tú sabes, Lisbeth, y ya ahora sí prometo hacer las últimas dos preguntas, que yo también me cuestiono eso con el tema venezolano, ¿no? Partidos, elecciones, promociones. Y yo digo, y me cuestiono, Lisbeth, me lo cuestiono de verdad, mis 57, casi 58 años que cumplo el 2 de julio. Digo, ¿será que yo soy el anormal? No. No permitas, mírame, te lo digo aquí en cámara y quede claro, no permitas que nadie quite tu luz de poder ver lo que la mayoría no puede ver. Lo que la mayoría no puede ver por seguir detrás del populismo. El latino está enfermo de populismo, necesita un líder, necesita un Dios en quien creer. Y todos estos politiqueros los ves, como mismo hizo Fidel con Collares, bajaron de la sierra, con Rosario, así mismo estamos viendo a Maracorina, una quincalla, una cantidad de gangarrias cortadas en el cuello, porque hay que manipular al pueblo en el credo, y entonces ellos quieren ser los nuevos dioses por encima de la ley. Solo Dios, y usted, si no cumple su función como político, muévase. Vamos a darle chance a otra persona. O hacemos que se muevan con la votación, con la participación. Exacto. No. Simplemente se les retira el apoyo. En el caso de mi oposición cubana, que llevan años viviendo y hablando por los parlamentos y no han logrado nada, que no sea tirarse fotos con políticos en España, como es el reciente caso de Rosa María Payá con Rocío Monasterio, a quien admiro muchísimo. Lo único que han hecho han sido tomarse fotos, y cero acción contundente contra el régimen. La acción que está tomando el Secretariado de Estado americano. Entonces ya paren ya de andar dando vueltas e inflando globos que no han logrado nada. Estas personas dentro de Cuba, yo no las quiero por ineptos e incapaces. Bueno, fíjate, y te acepto el consejo. Lo voy a recibir y lo voy a trabajar muy bien. Tú sabes que yo a veces me cuestiono, pero eso me dura pocos minutos. No, sí. No, yo sí no le permito a nadie. Mira, me quieren decir loca. Tú sabes qué, divina locura la mía, que puedo ver
lo que tú no ves. Porque todo lo que he dicho, Marcano, en mi canal se ha ido cumpliendo poquito a poco. No creí en Amelia cuando Amelia salió a las redes sociales. Le dediqué una directa hace mucho tiempo atrás que se llama Ya puedo hablar de Amelia, pidiendo permiso para hablar sobre ella y su evento al estallido en redes sociales. No creí en ella, pero le di el chance a ver para dónde ella cogía. Y no me equivoqué. Cogió exactamente para donde yo esperaba que iba a coger. Cogió para España y cogió para reunirse con personas que hasta ayer y hasta hoy y mañana abogan por un diálogo con el régimen castrista y personas como Elena Larrina, que está grabado en Twitter, lo tienen varias personas, diciéndole a los militares cubanos que no tengan miedo al cambio, que a ellos no les va a pasar nada. En serio. Entonces dime con quién andas y te diré quién eres. Es una posición muy clara la que tú has asumido frente a este liderazgo que lo has venido pues denunciando, y esa es tu posición y nosotros aquí en Univista la respetamos absolutamente. La última pregunta. Si mañana desaparecieran, Lisbeth Mejía, los privilegios, los apellidos y las estructuras que han protegido la élite durante décadas, ¿crees realmente que el pueblo cubano seguiría aceptando ese sistema? El pueblo de Cuba quiere un cambio. El pueblo de Cuba quiere un cambio. Mira, te voy a poner un ejemplo, no te lo puedo poner más claro. El ciego sabe que los colores existen, aunque no los puedan ver. Los ciegos saben que el color blanco, azul, verde existe, pero no lo puede ver. Y lo mismo pasa con el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba sabe que quiere ser libre, pero no sabe cómo, porque no tiene la información, porque no tiene los medios. Y de esto se aprovechan muchas personas. Fíjate, Díaz-Canel en las últimas horas escribió esto, y este sí es el cierre. Y lo voy a leer, Lisbeth, permíteme. El presidente de Estados Unidos hace nuevas declaraciones amenazadoras contra Cuba, y el Departamento del Tesoro incorporó nuevos nombres de dirigentes, organizaciones y empresas cubanas a una lista ilegítima de sanciones. Están dirigidas a reforzar las medidas de bloqueo y el escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos. Esta ceguera, dice Díaz-Canel, política se añade a las medidas coercitivas aplicadas en las últimas semanas contra nuestro país, diseñadas para dañar al pueblo cubano. La agresividad y perversión del gobierno yanqui chocarán con nuestra decisión de enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial. ¿Qué dice Lisbeth ante este comunicado del gobernante? Bueno, no es la primera vez que Díaz-Canel dice que las calles son de los revolucionarios y que ellos estarán dispuestos a defender la revolución, ¿no? Bueno, pues yo pienso que ha llegado el momento de que las tropas americanas pongan sus botas en suelo cubano y que finalmente el dictador, el mandatario Díaz-Canel ponga en práctica lo que él siempre ha dicho, que las calles son de los revolucionarios. Entonces él y su grupo de militares, él y todos los del PSC, que salgan a combatir a las tropas americanas. De hecho, no va a pasar. Guantánamo está ahí. Nunca le han tirado un chícharo a Guantánamo desde que llegó el régimen castrista al poder. Dudo mucho que quieran tirarle una flor blanca a un militar americano. Así que vayan a hacer lo que vayan a hacer, ya dejen ya de estar. Esto yo lo veo como que están ladrando. Ladran allá y ladran aquí. Ladran allá y ladran aquí y no pasa nada. Acaben ya de ponerle fin a esto. El único que tiene poder es el secretario de Estado americano, Marco Rubio. Terminen ya de sacar a esa gente de ahí, removiéndolo como hicieron con Maduro, haciendo un despliegue desde Guantánamo hasta La Habana, lo que sea que vayan a hacer. Saquen ya el problema del lugar. Quiero compartir, se me había quedado este video que tenía preparado para ti, para que me des tu lectura. ¿Me permites compartirlo contigo, Lisbeth? Y no te robo más minutos de tu... En Cuba. Y al mundo parece no interesarle. ¿Dónde está la Unión Europea? Incluso la UNICEF. ¿Acaso las vidas cubanas no valen nada? Son sus hoteles de lujo, más importantes que nuestros hijos. No me digas que no se enteran cuando encierran y golpean a adolescentes cubanos solo por expresar.
¿Cómo puede el mundo apartar la mirada cuando hay más de 1.260 personas muriendo lentamente en cárceles que cada vez se parecen más a campos de exterminio? Ellos no son un número, son hijos, son padres, son hermanos. Ellos son Cuba. Porque lo que hicieron fue mostrar el coraje que muchos llevamos escondido. Ellos no merecen la cárcel. Nadie debe ser preso o torturado por no ser comunista. Más bien ser comunista debería dar vergüenza. Ya el tiempo de llamarnos gusanos, de detenernos arbitrariamente, de apedrearnos en la calle, se acabó. Ya los cubanos no somos los mismos de hace unos años. Ya no vamos a permitir que se sigan burlando del pueblo. Sus días están contados, así que antes de irse, hagan por fin algo bueno y liberen a esos inocentes. Si queremos que el mundo sea un lugar mejor, todos deben saber los horrores que suceden en Cuba. Por eso no pararemos. Hasta el último aliento. Hasta que el último preso político vuelva con su familia. Hasta que se haga justicia. Hasta que Cuba sea libre. Fíjate que la juventud es algo que uno habla y escucha también de que está perdida. ¿Tu lectura de esto? Un discurso muy lindo. Lo mismo que ellos están conscientes de que la Unión Europea, así empezó el video, están conscientes de que la Unión Europea no ha hecho nada, al contrario, inyectaron 200 millones de euros hace unos años atrás para construir más hoteles. Ellos están conscientes, estos jóvenes están conscientes de que nadie ha hecho nada y ellos están conscientes de que nadie irá a salvarlos. Nadie. ¿Ok? Pero lo que ellos no quieren entender y lo que no quiere entender la oposición cubana es que la Constitución del 2019 dice que el Partido Comunista de Cuba está por encima de todos y de todo. Y ellos no reconocen presos políticos porque el único partido que existe en Cuba es el comunista y usted tiene que pensar como piensan los comunistas y todo el que piense diferente está rompiendo la ley. Todo el que piense diferente está rompiendo la ley. Por eso, para el régimen castrista, ellos no son presos políticos, son delincuentes. Porque cuando usted rompe la ley, usted es un delincuente. Y como el Partido Comunista dice que ellos son los únicos, que no puede haber otro partido dentro de Cuba, y usted tiene que pensar como piensan los comunistas, entonces cuando usted no piensa y actúa como los comunistas, usted está rompiendo la ley. Por ende, usted es un delincuente ante los ojos del régimen castrista, de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Porque la Constitución así lo dice. Lisbeth, gracias por esta conversación tan abierta, tan franca y como siempre un gusto escucharte. Recomiendo que sigan sus directas, Lisbeth Mejía, Lisbeth al fuego, ¿cómo es? Todo al fuego con Lisbeth Mejía. Todo al fuego. Yo les garantizo, amigos de Univista TV, que no es lo mismo aquí. Es mucho más entretenido y mucho más fogosa. Pero no, sí. Estoy haciendo un esfuerzo porque te quiero. Yo lo sé, yo lo sé. Y además nosotros hemos decidido aquí en Univista mostrar y escuchar a todos, porque generalmente nos acostumbramos a entrevistar a los mismos de siempre, pero yo no, yo he decidido en particular mostrar esas voces. Tenemos que ser más plurales y no es porque no los demás lo hagan, aquí no es una crítica, sino que ahora, en este momento, ahora en junio, a mediados de año de este 2026, es importante que todos nos escuchemos y escuchar, y con esto cierro, información es poder. Gracias, Lisbeth. Gracias por acompañarnos. Si me permite rapidito, para el pueblo venezolano, no deben quedarse con la Constitución chavista, porque de lo contrario no habrá cambiado nada. Por ende, también pido ver a la Constitución de 1940 para los cubanos si realmente queremos un cambio. Muchas gracias por la invitación. Eternamente agradecida. Y gracias por estar allí. Bueno, amigos, gracias a ustedes por acompañarnos en la noche de hoy viernes, finalizando la semana. Es Lisbeth Mejía. Yo creo que tiene una gran lectura de lo que está ocurriendo en la isla de Cuba. Esperemos que en las próximas horas realmente haya cambios y nosotros aquí en Univista TV vamos a estar para contárselas. Me despido. Feliz fin de semana para todos. Esto fue Sin Filtro por Univista TV. Hasta pronto. Miami despierta, y donde hay retos,
también hay quien te protege. Después de un alza histórica en los seguros en los últimos años, asegurar un auto se convirtió en un reto. Los seguros de auto han bajado. Nuestro trabajo es asegurarlos, porque Univista Insurance trabaja para usted. Univista Insurance, protegiendo Miami, protegiéndote a ti.